Hola, mi nombre es Luis Cepeda y soy estudiante del Diplomado de Transparencia y Protección de Datos Personales en el Centro de Estudios Superiores de la Información Pública y Protección de Datos Personales, CECIP. En esta ocasión te vengo a presentar una exposición acerca del derecho al acceso a la información en base a la legislación local de Jalisco, que en nuestro caso sería la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios. Para comenzar, trataré de darte unos conceptos básicos. Primero, ¿qué es transparencia? Transparencia en términos generales es una cualidad de algunos objetos a través de los cuales se puede ver. Aplicándolo a la administración pública se refiere a la honestidad y ética y responsabilidad que deben tener los gobiernos que reciben recursos públicos a fin de dar a conocer a los ciudadanos cuáles son las gestiones y actividades que realizan. En otro concepto trataremos qué es la información. La información pública es toda la generada por los sujetos obligados que reciben recursos públicos y que está contenida en documentos, fotografías o grabaciones. Esta se divide en información pública de libre acceso, la información fundamental, que es la que debe publicarse y difundirse de manera universal y permanente, actualizada a través de formatos abiertos en los portales web de cada sujeto obligado. La información pública también se divide en información pública protegida, que en este caso sería la información pública reservada. La información pública reservada consiste en aquella información protegida relativa a la función pública. Por disposición legal, temporalmente queda prohibido su manejo y distribución, publicación y difusión en general, con excepción de las autoridades competentes que conforme a la ley tengan autoridad para ello. La información reservada se encuentra en su catálogo o alguna de sus hipótesis en el artículo 17. También encontramos la información confidencial. La información confidencial de acceso restringido es la información pública protegida, intransferible e indelegable relativa a los particulares que por disposición legal queda prohibida su acceso, distribución y comercialización, publicación y difusión generales de forma permanente. La información confidencial la podemos clasificar o daremos más bien una descripción a lo que se refiere, y son los datos personales de una persona física identificada e identificable en los términos de la legislación estatal. Los datos personales pueden ser identificativos, aquellos comunes a las personas como el domicilio, nombre, fotografía, lugar, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, número telefónico, RFC, firmas y números de identificación, la CURP, la matrícula de servicio social, pasaporte y INE. Esta a su vez también los datos personales podemos encontrarlos como sensibles, que son aquellos en estrecha relación con la vida íntima de la persona, que puede ser de origen racial, étnico, opinión política, convicciones religiosas, filosóficas o morales, preferencias sexuales y además similares que puedan afectar al interesado. Esta información es la que no se puede dar, es la que no puede acceder, solamente pueden acceder los titulares. Otro concepto que te quiero manifestar es qué es un sujeto obligado. Un sujeto obligado son entes obligados, son las personas físicas o morales que reciben o ejercen recursos públicos en el ámbito federal, estatal y municipal. Están obligados a transparentar y permitir el acceso a su información pública a través de solicitudes de información o a difundir la información fundamental en sus portales web para denotar el cumplimiento de tal información. Ahora trataré de darte una pequeña noción de qué es una unidad de transparencia. Una unidad de transparencia está manifestada como una obligación dentro de la ley y dispone
que cada sujeto obligado debe tener una unidad de transparencia, la cual es la encargada o es la receptora de las solicitudes de información, además de llevar a cabo también solicitudes de derecho ARCO, que son los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales, ejercidas por su titular. Dentro de las atribuciones de una unidad de transparencia, además, podemos encontrar que ellos están obligados a recabar y publicar información fundamental, además de tener a disposición del público formatos para presentar solicitudes de información. Otra de las atribuciones sería asesorar gratuitamente a los solicitantes en los trámites para acceder a la información. Otro concepto que también es pertinente mencionar es qué son los comités de transparencia. Un comité de transparencia es el órgano interno del sujeto obligado encargado de la clasificación de la información. Cuando se trata de información reservada o confidencial, como hace un momento lo mencionamos, cuando trata de este tipo de información o con carácter de reservado, ellos son los responsables. ¿Qué es una solicitud de información? Es la petición que realizan las personas a los sujetos obligados sobre información que está contenido en sus documentos, fotografías, grabaciones, soportes informáticos o digitales, que haya sido creado por un sujeto obligado en el ejercicio de su función. Ahora veamos un poco de dónde nace el derecho de acceso a la información. Este nace en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 6, en el cual hace mención que todo ciudadano, esperemos un momento, ya lo tengo. Hace referencia a que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública o, en su caso, a sus datos personales, a la rectificación, acceso o oposición de estos. El Estado establecerá mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos, que se sustanciarán ante los órganos autónomos, esto quiere decir de los órganos garantes. En la legislación local encontramos que esto está dispuesto, más bien en la Constitución Política del Estado de Jalisco, nos hace mención en el artículo 9, que habla de la promoción de la cultura de transparencia, la garantía a la información y la resolución de las controversias que suscitan por el ejercicio de este derecho a través del instituto. Es lo que mencionábamos hace rato, que existe un instituto el cual es garante de tu derecho. Ahora veamos cuáles son los requisitos que debe contener una solicitud de información. Estos requisitos se vienen mencionados en el artículo 79 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el cual, en el primer punto, encontramos el nombre del objeto obligado a quien se dirige. Esto es importante porque si nosotros no ponemos nombre o es generalizado, la unidad de transparencia nos la puede derivar a todos los sujetos obligados, entonces tendremos como respuesta de todos los sujetos que integran el Estado de Jalisco. El nombre del solicitante autónomo y autorizado para recibir la información en su caso. En el 3, el domicilio, número de fax, correo electrónico o los estrados de la unidad para recibir notificaciones. Y lo muy importante, la información solicitada, incluida la forma y medios de acceso a la información a la misma. El nombre del solicitante puede ser opcional. Muchas veces el nombre no se pone y se pone un seudónimo, o inclusive ni un seudónimo, simplemente se solicita de esta manera. La ley lo prevé y así lo manejan los solicitantes en muchas ocasiones. La información solicitada tiene que ser muy específica,
para saber qué es lo que estás requiriendo. Por ejemplo, cuando no es específica y está un poco ambigua o se trata de algún otro tipo de derecho como es el derecho de petición, una vez que llegue tu solicitud a una unidad de transparencia, si no lo hiciste por comparecencia, entrará al estudio y si nota ese tipo de inconsistencia hará una prevención antes de admitir tu solicitud para hacerse de más elementos o que la hagas más clara para llegar a comprender lo que quisiste dar a entender con lo solicitado. Bueno, continuamos. ¿Cómo se presenta una solicitud de información? Esto lo encontramos establecido en el artículo 80 de la citada ley. Esto lo podemos hacer por diferentes vías. La podemos formular por vía telefónica, hablando a la unidad. Por vía telefónica podemos hacer una solicitud de información por fax, por correo electrónico. En este caso, cada unidad de transparencia tiene un correo institucional donde se agencian las solicitudes de información. También existe una plataforma llamada Infomex, en este caso Infomex Jalisco, donde primero tendrías que hacer un usuario y teniendo ya tu usuario y tu contraseña puedes hacer las solicitudes a todo el catálogo de sujetos obligados que integran el estado de Jalisco. También sería por telegrama, por mensajería o por escrito. Por comparecencia, esto es personal ante la unidad de transparencia. Ahí puedes asistir a la unidad de transparencia. El titular te va a hacer llegar una solicitud, un formato de solicitud y tú debes llenarla. En todo caso, el titular está obligado a orientarte para el mejor ejercicio de tu derecho. Continuaremos. Veamos. Bueno, la revisión de los requisitos ya sería algo interno dentro de la unidad de transparencia. Es lo que había mencionado hace rato. Si te falta algún requisito dentro de tu solicitud, el titular tiene un término para requerirte información referente a lo solicitado. O si es una orientación o un derecho de petición, pues entonces ya se formularía que lo hicieras por otra vía. ¿Cuál es el término de respuesta? El término que que esté establecido para que una unidad de transparencia te dé resolución o te brinde información de lo solicitado? El término son 8 días. Viene establecido en el artículo 84. Cuando se trata de solicitudes de acceso a la información pública que sea relativa a expedientes médicos o datos sobre la salud, serán 4 días hábiles a partir de cuando fue aceptada tu solicitud. ¿Qué debe contener mi respuesta? La respuesta debe contener el nombre del sujeto obligado correspondiente, número de expediente de la solicitud. En este caso, cuando es admitida una solicitud de información, se le aplica se le aplica un número de expediente interno, para llevar un control dentro de la unidad. Los datos de la solicitud, motivación y fundamentación sobre el sentido de la resolución, los puntos resolutivos, el lugar, fecha y quien resuelve. Dentro de las resoluciones viene en el artículo 86 el sentido de la resolución. Esto es, son 3 sentidos. Esto es afirmativo, afirmativo parcial o negativo. En el afirmativo quiere decir que cuando se te entrega la totalidad de la información, se entrega sin importar los medios, formatos o procesamiento en que se solicitó. Te entregan toda la información que solicitaste y el sentido de la resolución será afirmativa. En la afirmativo parcial es cuando parte de la información solicitada no se te puede entregar por ser reservada, confidencial o inexistente. En este caso, por ejemplo, si solicitas un documento y tiene partes de información reservada o confidencial, te entregarán un documento testándole las partes que son reservadas o confidenciales.
o cuando no exista la información solicitada. En el sentido negativo es cuando la información solicitada no puede otorgarse por ser reservada, confidencial o inexistente. La mayoría de las veces este sentido negativo se establecería de esta forma. Ahora hablaremos acerca de lo... Un momento, por favor. La reproducción de documentos. Bueno, la mayoría de las veces, por ejemplo, cuando en una solicitud de información pedimos o algún monto del costo de algún evento, la área generadora, que es la que responde a través de un requerimiento de información por parte de la unidad de transparencia, en el mismo formato de resolución te contesta. Cuando tú quieres alguna reproducción de algún documento, por ejemplo, algún contrato, puede ser el número mayor. Y para esto tendremos las siguientes cuestiones que están establecidas en el artículo 89. Por ejemplo, que una vez aceptada tu solicitud, en la cual se te tiene que notificar que fue aceptada 2 días después de haberla presentado, y tiene un costo la reproducción de documentos que está solicitando, el titular deberá de notificarte el costo de cada una de ellas. Por ejemplo, las primeras 20 hojas son gratuitas, pasando de 20 ya tienen algún costo, o cuando se trata de alguna copia certificada también tendría algún costo en el cual tendrías que hacer el pago antes de recibir la información. Para continuar, hablaremos un momento de los órganos garantes. También tendremos que hablar un poco de los órganos garantes. En nuestro caso, el órgano garante en el estado de Jalisco sería el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales, en sus siglas ITEI. En el federal estaríamos hablando del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. ¿Qué son los órganos garantes? El órgano garante tienen o nacen en los términos del artículo 6 constitucional, y son aquellos que tienen autonomía constitucional, que son especializados en materia de acceso a la información y protección de datos personales. Tienen como función garantizar el pleno ejercicio del derecho al acceso a la información mediante el ejercicio de ponderación. Deberán fundar y motivar el beneficio social de ordenar la publicación de la información solicitada. Bueno, esto ya sería otra cuestión, pero a través de un recurso de revisión, los solicitantes pueden hacer efectivo su derecho a la información, o más bien a garantizar su derecho a la información, en el cual estaremos hablando en, en lo consecutivo. Bueno, el recurso de revisión, los sujetos que intervienen son el solicitante, en este caso es el que presenta la solicitud de información, que es el promotor, el sujeto obligado como responsable y en su caso un tercer perjudicado. ¿Cuál es el objeto del recurso de revisión? El recurso de revisión tiene por objeto que el instituto revise la respuesta del sujeto obligado sobre la procedencia de la solicitud de información y resuelve con plenitud la jurisdicción conducente. ¿Quién lo interpone? Pues lo interpone el solicitante o representante, de manera directa o por medios electrónicos. Esto quiere decir, por ejemplo, que hizo su solicitud por medio de la plataforma de Infomex, y por ahí también le manda respuesta el sujeto obligado dentro del término de los 8 días, y él se siente dolido o no convencido de lo que le responde, entonces él puede interponer un recurso de revisión a través de ahí. Creo que viene una liga para hacer efectivo este recurso.
Puede interponerlo también en la unidad de transparencia y esta está obligada a mandarlo al instituto. ¿Cuánto tiempo tengo para interponer un recurso? Son 15 días a partir de la notificación de mi resolución. ¿Cuándo procede un recurso? ¿O cuáles son los factores en los cuales yo tengo que estar eh, con conocimiento de causa para poderlo interponer? Una sería la clasificación de la información. Por ejemplo, que yo me sienta, si yo me siento afectado por una clasificación de alguna información que yo considere que no es reservada, mas sin embargo en su respuesta ellos me mencionan o no me entregan información por tener este carácter, yo puedo o interponer un recurso ante el órgano y estos se encargarán del estudio de si estuvo bien planeada o no, o si se ajustaron los lineamientos o no se ajusta al derecho o a la prueba de daño que viene también manifestada en la legislación en el artículo 18. También otro sería la declaración de inexistencia de información. Bueno, cuando un sujeto obligado me responde que es inexistente la información que yo estoy pidiendo, ahí tendría que seguir un procedimiento a través del cual se confirme a través de un comité de transparencia tal inexistencia. Esto sería de que conforme a las atribuciones de un área donde se solicita la información por parte de la unidad de transparencia, no existiera la obligación de tener ese tipo de información a la cual fue buscada exhaustivamente en los documentos o archivos. Esta área manda al comité de transparencia, este confirma su inexistencia y el solicitante, aún a pesar de ese procedimiento, se siente no muy convencido y hace también su recurso en el cual el instituto también entrará al análisis. Cuando nos entregan información incompleta, también cuando pedimos algo y la información está incompleta, tenemos todo el derecho de recurrir al recurso de revisión. Cuando la información no corresponde a lo solicitado, cuando yo pregunto una cosa y me responden con otra, entonces ahí también estaría en este supuesto de recurrir al recurso. La falta de respuesta dentro de los plazos establecidos. En este caso, si el sujeto obligado no me responde en los 8 días hábiles, entonces yo también estoy en toda disposición o en todo dentro del término legal para poder hacerlo. Cambio de modalidad. Cuando yo pido, por ejemplo, que me entreguen de alguna manera la información que pido y me la entregan de otra, entonces también yo estaría en este supuesto. Los costos o tiempos de entrega de la información, bueno, los costos, si yo pido alguna información donde las copias son menos de 20 y se me hace un cobro, entonces estaría en este supuesto. La falta de trámite de una solicitud, cuando el titular de la unidad de transparencia no le da admisión a mi solicitud, también estaríamos en este supuesto, o cuando me previene y es ilegal la prevención, también yo podría interponer un recurso a través de este supuesto. Bueno, veamos ahora cuando no, cuando es admitido mi recurso, cuando no existen casos de sobreseimiento, el instituto entra al análisis, el análisis de las pruebas y ellos dictaminan una resolución. En esta resolución puede modificar, bueno, primero puede desechar sí, puede desechar. Veamos. Sí, como les estaba comentando, el instituto puede desechar o sobreseer un recurso, puede confirmar la respuesta del sujeto obligado cuando el derecho no le asiste al solicitante, puede revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado. En este caso, el sujeto obligado debe ejecutar la acción
que le corresponde para el cumplimiento de una resolución dentro del plazo que determine dicha resolución, el cual en ningún caso podrá ser superior a 10 días hábiles. Si el sujeto obligado incumple con la resolución en el plazo anterior, el instituto le impondrá una amonestación pública con copia en el expediente laboral del responsable. Le concederá un plazo hasta de 10 días hábiles para el cumplimiento o si no lo percibirá. Si el sujeto obligado persiste en el incumplimiento dentro del plazo anterior, el instituto le impondrá una multa de 150 a 1.500 veces el valor diario de la unidad media y actualización le concederá un plazo hasta de 5 días hábiles para el cumplimiento. Si el sujeto obligado incumple con la resolución en el plazo anterior, el instituto le impondrá un arresto administrativo de hasta 36 horas dentro de los 3 días hábiles siguientes y presentará una denuncia penal correspondiente. Para la ejecución del arresto, se permitirá la resolución a la autoridad municipal competente y presentará la denuncia penal correspondiente. Bueno, esto es todas las medidas de apremio que se puede hacer acreedores los sujetos obligados al no atender una resolución del órgano garante, que en este caso, como lo habíamos mencionado, es el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales en el Estado de Jalisco, o en sus siglas CITEI. Bueno, en forma de conclusión, trataré de dar los siguientes puntos. El derecho a la información pública es un derecho fundamental y que los órganos garantes están obligados a salvaguardar. En los municipios son sujetos obligados que deben garantizar el derecho al acceso a la información de cualquier persona. El derecho al acceso a la información y la transparencia son herramientas fundamentales para que los gobernados tengan información respecto de la aplicación y destino de los recursos públicos que reciben los municipios. Los órganos garantes tienen como reto perfeccionar una mejor comunicación entre el ciudadano y el quehacer de las autoridades municipales en virtud de sus periodos de gestión. Bueno, por mi parte sería todo. Les agradezco mucho su atención y espero que haya sembrado en ustedes todo una duda acerca de lo que es el derecho a la información y ya en forma consecutiva pues trataremos algún tema ya en específico, así que de mi parte les agradezco, muchas gracias y les agradecería que un comentario y un like. Gracias.